Además de la ventilación, la carga animal que vamos a tener en la caseta tiene que ver con la temperatura recomendada para los pollos. Los pollitos de un día no regulan adecuadamente su temperatura. Es por ello que durante los primeros días, mientras no están emplumados, es necesario proporcionarles una fuente de calor. Esta fuente de calor son las criadoras. Vemos aquí una tabla en la cual se indican las temperaturas recomendadas para los pollos dependiendo de la edad. Esto cambia en función de la región geográfica donde estamos. Hay regiones con climas muy fríos en donde es necesario el uso de las criadoras hasta los 21 o 28 días. Mientras que hay regiones con un clima tropical en el cual prácticamente la criadora se utiliza muy poco porque el exterior alcanza fácilmente 30 grados centígrados y entonces en este caso los pollos, más que una fuente de calor, lo que están requiriendo es una fuente de ventilación. En general, la temperatura del pollo, una vez que está emplumado, la temperatura de confort, la temperatura ideal, oscila entre los 20 y los 22 grados centígrados. El agua y el alimento son insumos muy importantes. En el caso del abastecimiento de agua, se busca o se prefiere contar por lo menos con 2 fuentes de suministro confiables de agua y tener un método de almacenamiento seguro. En general, para el agua podemos tener pues la toma municipal, en aquellas regiones donde está permitido y se cuenta con los permisos, la perforación de pozos, o puede ser en muchas granjas se utiliza el uso de cisternas que son abastecidas por camiones pipa. Lo más importante es que donde se almacene el agua debe estar protegido de contaminantes y someterse a limpieza y desinfección periódicas. Se pide por lo menos que la limpieza de tinacos en las cisternas, por ejemplo, al menos una limpieza cada 6 meses y en el caso de los tinacos hacer la limpieza total, profunda en cada ciclo productivo. Por otra parte, las casetas y toda la granja debe contar con un sistema de desagüe que sea capaz de eliminar todos los desechos líquidos y evitar que estos desechos líquidos contaminen zonas sucias. Hoy en día existen tinacos de materiales plásticos que evitan la formación de biocapa, que evitan la formación de algas. Y esta parte es muy importante. La calidad del agua cambia mucho dependiendo de la región geográfica. Hay regiones donde el agua tiene una dureza importante que interfiere con la aplicación de vacunas o que interfiere con la aplicación de medicamentos. Y por otra parte, hay regiones donde el agua los mantos freáticos pueden estar contaminados con coliformes. Es por ello que se pide en todo momento que la explotación pecuaria pueda demostrar que se hacen pruebas rutinarias de pureza microbiológica y pruebas físico-químicas, por lo menos cada 6 meses. Hay empresas que acostumbran a hacer análisis de agua cada 2 o cada 3 meses, que sería ideal para garantizar que el agua que están consumiendo nuestros pollos es un agua de calidad desde el punto de vista microbiológico. Las pruebas físico-químicas son un poco más difíciles de encontrar en los laboratorios. Sin embargo, existen juegos de reactivos que se utilizan, por ejemplo, en acuariofilia, que son capaces de determinar dureza, grado de clorinación o pH. Estas pruebas pueden llevarse a cabo inclusive dentro de la misma granja. En el caso de la calidad del agua, de calidad microbiológica del agua, es importante ponerse de acuerdo con el laboratorio que va a llevar a cabo estas pruebas. Debe anticiparse que se van a hacer estas pruebas porque los reactivos deben prepararse casi al momento que se va a llevar a cabo la prueba. En general se busca que el agua sea libre de coliformes, que no produzca gas. Y es muy importante vigilar la formación de biocapa al interior de los tinacos, al interior de las tuberías.
En el caso de los alimentos, es importante destacar que las aves, el alimento que reciban, debe ser elaborado de acuerdo a buenas prácticas de manufactura, ya sea que se compre alimento comercial, que debe venir garantizado que lleva a cabo estas buenas prácticas de manufactura, o bien en aquellas empresas que son integradas y que poseen la planta de alimentos, la planta de alimentos debe de llevar registros detallados y debe contar con estos certificados que garanticen que el alimento viene libre de contaminantes. Deben emplearse insumos que sean autorizados por la autoridad competente y se deben hacer exámenes microbiológicos, físicos y químicos al alimento. Dentro de lo que más se acostumbra buscar en el alimento son las micotoxinas. Hoy en día en el mercado existen disponibles muchas pruebas tamiz, como la técnica de ELISA, que es una buena técnica para saber un aproximado de la cantidad de micotoxinas que pudiera o no tener el alimento. O existen pruebas más especializadas como la espectrofotometría de masas, la cromatografía de líquidos de alta resolución, que si bien son un poco más caras, nos dan una mejor medida. Cuando llega un lote de alimento, este lote de alimento debe ser revisado antes de su almacenamiento y su distribución. Es recomendable por buenas prácticas pecuarias conservar al menos 2 kilogramos de este alimento que se recibe y guardarlo en una bolsa de papel en un lugar fresco y seco para poder en determinado momento hacer exámenes si fuera necesario. Es importante, en producción avícola se utiliza alimento que puede tener o no medicamento dependiendo de las circunstancias. Los tiempos de retiro están debidamente especificados en cada uno de estos medicamentos. Entonces es importante llevar registros detallados de en qué tiempo se está dando este alimento medicado para poder respetar y poner atención en los tiempos de retiro o tiempos de carencia, le llaman en algunos lugares. El alimento debe haber un lugar que sea exclusivo para guardar el alimento. En este lugar no se deben guardar ni desinfectantes ni otros productos. Esto es algo fundamental que en muchas ocasiones no se respeta, dado que el almacén de alimentos se utiliza también como bodega. El almacén de alimento debe contar también con paredes, un piso de concreto, techos resistentes. En general se busca que este almacén de alimento sea un lugar fresco, sea un lugar seco, libre de humedad. Debe mantenerse limpio, en orden y, muy importante, no permitir el acceso de fauna nociva, como pueden ser ratas, como pueden ser pájaros, como pueden ser perros. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía en la esquina inferior izquierda en donde los costales de alimento pues prácticamente están a la intemperie, y esto en detrimento de la calidad del alimento. Y por otra parte, en la esquina inferior derecha vemos un silo perfectamente cerrado que garantiza que este alimento no tiene contacto con el exterior. En el caso de que el alimento se almacene en costales, es importante que sea estibado en tarimas y alejado por lo menos 30 centímetros de las paredes y los techos para permitir el libre paso del aire y para no permitir que se escondan ahí ratas, ratones. El alimento debe estar debidamente identificado, porque vamos a ver más adelante que los requerimientos nutricionales de los pollos cambian en función de la edad. Es importante que este alimento esté debidamente identificado y que existan registros y bitácoras de en dónde está el alimento, dónde se proporcionó, qué existencia se tiene, para no cometer errores de dar un alimento, por ejemplo, de iniciación en la etapa de engorda o viceversa. Aplica el principio de primeras entradas, primeras salidas, y todo aquel alimento que sea caduco o alimento que esté contaminado con hongos o en descomposición no debe utilizarse.
Vemos, por ejemplo, estas dos fotografías que son reales de ejemplos de lo que no se debe hacer. El alimento, los costales de alimento pegados, por ejemplo, a la pared, o el caso de este gato que está precisamente en el almacén de alimento, que no debería estar ahí. Los programas de alimentación son muy disímbolos. En general, deben consultarse los requerimientos nutricionales en la guía de manejo dependiendo de la estirpe y en la experiencia propia del nutriólogo de la empresa. Hay diversos programas de alimentación que pueden ser de 3, 4 o hasta 5 etapas. En esta imagen vemos un ejemplo de un programa con 5 fases de alimentación en el cual hay una preiniciación de 0 a 7 días, alimento de iniciación de 11 a 17, crecimiento, alimento de finalización y un alimento de retiro. Este alimento de retiro pues ya va sin antibióticos, sin anticoccidianos, es un alimento que en general pues tiene una cantidad de nutrientes menor a lo que pudiera ser el crecimiento y la finalización. Algo importante destacar es que el alimento en la etapa de iniciación tiene una cantidad de proteína mayor y va decreciendo, mientras que la energía tiene un comportamiento inverso, es decir, inicia con menos energía que en las etapas finales. El programa de alimentación debe estar debidamente detallado y escrito. Las buenas prácticas pecuarias requieren de un buen programa de salud. Este programa de salud es responsabilidad exclusiva del médico veterinario de la unidad de producción pecuaria. Este médico veterinario debe llevar a cabo las tareas de diagnóstico de enfermedades, procedimientos preventivos, que en general en medicina de aves se busca que los procedimientos o que todo sea una medicina preventiva. Es mejor prevenir que tratar. Sin embargo, también el programa incluye los tratamientos curativos según sea el caso y, muy importante, las vacunaciones. Este programa de medicina preventiva, reitero, el diseño y la ejecución es responsabilidad exclusiva del médico veterinario. Nadie, sino él, puede tomar decisiones acerca de estos rubros. La vacunación en avicultura es una herramienta muy valiosa, dado que tenemos, ya lo mencionamos anteriormente, una gran cantidad de aves en un espacio reducido. Es por ello que las enfermedades infectocontagiosas pueden diseminarse muy fácil. Es por ello que debe existir un programa de vacunación debidamente establecido que responda a las enfermedades de la región, y para poder hacer este programa de vacunación es menester conocer la procedencia de las aves, la inmunidad materna que pudieran tener. Esto es algo que se lleva a cabo más fácil en aquellas empresas que son integradas, porque ellos poseen las reproductoras, saben qué vacunas están aplicando, saben con qué anticuerpos maternos va a contar la progenie. En aquellas empresas que no son integradas y que únicamente compran el pollito, basta con a la recepción del pollito, tomar unos cuantos pollitos y mandar a hacer las pruebas de laboratorio pertinentes para conocer el nivel de inmunidad materna. Sobre esta base se elabora el programa de vacunación. En la vacunación es importante que solamente se utilicen aquellas vacunas autorizadas por la autoridad competente. De pronto, no podemos utilizar vacunas a virus activo que no son autorizadas, porque lo que estamos haciendo es introducir un agente a una región que antes no existía. Se busca en general utilizar vacunas de buena calidad, vacunas de laboratorios de prestigio. Dicen en general que son más caras, pero son vacunas que van con una garantía de efectividad. Deben utilizarse dosis completas
Este es un concepto muy importante. De pronto, en algunas enfermedades, como por ejemplo enfermedad de Marek, enfermedad de Newcastle, hay quien cae en la tentación de utilizar media dosis o de utilizar un tercio de dosis. Las dosis han sido calculadas en pruebas de laboratorio y garantizan una respuesta inmune adecuada. No deben utilizarse menos de la dosis recomendada por el fabricante. Asimismo, dependiendo del tipo de vacuna, debe seleccionarse el mejor método de aplicación. Algunas vacunas pueden ser para aplicación en gota al ojo, en aspersión, vacunas para aplicación en agua de bebida, vacunas que, por ejemplo, las vacunas inactivadas que se aplican por inyección subcutánea o inyección intramuscular. Es importante seleccionar el método más adecuado. Por otra parte, uno de los puntos donde más fallas se han detectado es en el método de conservación, la cadena fría. Las vacunas, desde su producción y hasta el momento de su aplicación, deben permanecer todo el tiempo a 4 grados centígrados. De pronto encontramos casos en los cuales la vacuna durante el transporte o durante el almacenamiento, la temperatura se eleva, ya sea porque no se utilizaron los refrigerantes o los hielos adecuados o porque el equipo de refrigeración se averió y la temperatura sube. Se debe garantizar en todo momento que esta vacuna hasta su aplicación estuvo a 4 grados centígrados porque, de no ser así, el título baja y un título bajo no garantiza una buena respuesta inmune. Para ello, debe contarse con los registros adecuados. Cuando la vacuna ha sido aplicada, por buenas prácticas pecuarias, es importante evaluar la vacunación. Esta evaluación desde 2 puntos de vista: cómo se está aplicando el método y qué respuesta estamos teniendo. En cuanto al método, existen diferentes maneras de evaluarlo. Por ejemplo, las vacunas para aplicación en agua de bebida o las vacunas para aplicación en gota ocular suelen llevar un colorante. Se termina el proceso de vacunación y en forma aleatoria se seleccionan 100 pollos y es importante revisar que estos pollos tengan la lengua con el colorante que se ha utilizado, generalmente azul o verde. Se pide que en el caso de las vacunas a virus activo, al menos el 99% de los pollos deben estar con su lengua pintada. O bien, también en el caso de pollitos muy pequeños, lo que se acostumbra es revisar el área del buche, que debe también tener esta coloración azul. En el caso, por ejemplo, de las vacunas de inyección subcutánea en el cuello, lo que se acostumbra es revisar precisamente el cuello para vigilar que la vacuna no ha sido depositada afuera o no se ha salido. Esta evaluación del método de vacunación debe hacerse inmediatamente al terminar la vacunación. Esta es la primera parte, donde se garantiza que la vacuna fue aplicada de manera adecuada. De no ser así, deben aplicarse las medidas correctivas. Esa es la primera parte. Se recomienda también, al menos 15 días después de la vacunación, evaluar los perfiles serológicos. En el caso, por ejemplo, de una vacunación contra enfermedad de Newcastle, pues es relativamente sencillo. Antes de la vacunación se toman muestras de sangre, suero de algunos pollos y 15 días después de la vacunación se toman muestras también para hacer la misma determinación de anticuerpos. Es más importante el comportamiento de la curva de anticuerpos que el número mismo. Se pide como mínimo que aumente 2 logaritmos para poder decir que hubo una respuesta inmune adecuada. Para algunas otras enfermedades, por ejemplo, infección de la bolsa de Fabricio, bronquitis infecciosa, existen disponibles la técnica de ELISA, que también nos va a ayudar a medir estos perfiles de anticuerpos.